Bienvenidos al entrenamiento específico para coordinadores de obra y gestores HSE. Lo primero que vamos a ver en este entrenamiento es el análisis de riesgos y aspectos significativos para la tarea, cuyo formato tiene como finalidad hacer el análisis de riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, contemplando el paso a paso, los riesgos presentes en la actividad y controles que se deben establecer para realizar la actividad de manera segura. ¿Cuándo se realiza? Cada que se realice una tarea de alto riesgo para tareas rutinarias que aún no se encuentren estandarizadas y para todas las tareas no rutinarias. ¿Quién lo debe realizar? Los trabajadores responsables de la ejecución de las actividades son los responsables del diligenciamiento del formato. La validación es responsabilidad del coordinador y los gestores HSE. Los elaboradores son los trabajadores y los responsables son los coordinadores principalmente, gestores HSE y líderes de cuadrilla. Nota: 1. Si se presenta alguna observación frente a los pasos, los riesgos o los controles, se debe corregir en un nuevo formato. 2. Los controles que se plasmen en el análisis son de estricta implementación en el área. Vamos a ver la estructura del análisis de aspectos significativos para la tarea. Lo primero que se debe registrar en el formato es la fecha de elaboración y hasta cuándo tiene vigencia. Después, si para el trabajo a realizar se necesitan diseños, planos, diagramas, certificaciones de máquinas, equipos, herramientas, certificaciones para los ejecutores de la tarea de alto riesgo, planes de rescate y contingencia, fichas de datos de sustancias químicas, uso de verificación de equipos y herramientas y matriz de identificación de peligros. Luego, se diligencian las clases de trabajo, la clase de trabajo de alto riesgo que se va a realizar, si es altura, confinado, energías peligrosas, izaje de cargas o trabajo en caliente. Luego los elementos de protección personal que se requieren para la actividad. Luego los datos generales del trabajo, centro de operaciones, descripción de trabajo a realizar, la sección o el área. Y por último, los nombres, apellidos, cédulas y firmas de los trabajadores. Continuamos con el paso a paso de las actividades, descripción de todos los pasos de la actividad, los riesgos presentes en cada uno de esos pasos y qué medidas de control se van a tener para controlar estos riesgos. Seleccionar los aspectos ambientales de las actividades que se ejecutarán, qué hacer en caso de emergencia y quién elabora el análisis de riesgo y quién es el responsable del trabajo. Luego del análisis vienen los permisos para tareas de alto riesgo. En este caso, este formato viene pues muy de la mano con el anterior. El permiso para tareas de alto riesgo tiene como finalidad validar condiciones de los trabajadores, el entorno, los equipos, los planes de rescate y todos los elementos de seguridad necesarios para realizar trabajos en alturas, espacios confinados, trabajos en caliente, izajes y trabajos con energías peligrosas. ¿Cuándo se realizan los permisos? Cada que se realice una tarea de alto riesgo, alturas a más de 2 metros a nivel positivo o negativo, trabajos en espacios confinados como tolvas, silos, tanques, reactores, calderas, ductos o demás, espacios inventariados en las plantas, trabajos en caliente que generen llamas como soldar, pulir, gratear, esmerilar, etc., e izajes con camión grúa o con otro equipo de izaje y trabajos con energías eléctricas, mecánica, hidráulica, neumática y etc. ¿Quién debe realizar el permiso para la tarea de alto riesgo? Los gestores HSE aplicando las listas de chequeo del o los trabajos de alto riesgo a realizar. Los trabajadores deben responder las preguntas y reportar condiciones desfavorables, tanto del entorno de los equipos como de su salud, y los coordinadores de obra deben confirmar lo descrito y validar en el permiso con su firma. Nota: los permisos se deben suspender si alguna de las condiciones no cumple con los controles o cambia la condición de riesgo después de la validación. Ninguna tarea de alto riesgo
se debe ejecutar sin la realización del permiso. Vamos a ver a continuación la estructura del formato. Este permiso debe estar libre de tachones y enmendaduras, no debe tener espacios en blanco y es válido por las fechas que se señalan. Cuando se incumple un requerimiento de obligatorio cumplimiento, el ítem se debe evaluar pues como que no cumple, y si no cumple pues no se puede ejecutar la actividad hasta que la respuesta cambie así. Se debe diligenciar si es rutinario o no rutinario, la localización de la actividad de alto riesgo, centro de trabajo donde se ejecutará la tarea, el área de trabajo, la descripción detallada de la actividad a ejecutar, fecha de diligenciamiento, día, mes, año, hora de inicio y hora de finalización, y la definición de las tareas de alto riesgo a realizar. A continuación, para trabajo en altura, tenemos que realizar una elaboración de unas listas de chequeo, tanto como para los elementos de protección personal como para los equipos a utilizar. Luego, debo registrar en el permiso el serial de los equipos de altura, los arnés, las eslingas y líneas de vida. En la parte que sigue, si es un trabajo en confinados o trabajo en caliente que requiera mediciones atmosféricas, se registra en esta casilla las mediciones que se toman con el medidor. Hay una lista de verificación dentro del permiso que es a nivel general para todos los trabajos, donde se define si los trabajadores tienen entrenamiento, experiencia y habilidades para el trabajo, si no están bajo efectos de medicamento, drogas, alcohol o sustancias que generen somnolencias o efectos adversos, si hay una ruta segura para salir en caso de emergencia, si el trabajo que va a ser realizado se verificó en conjunto con el coordinador del área y los trabajadores ejecutantes, si los ejecutantes tienen debidamente planeada la forma de realizar el trabajo y lo conocen, si el área fue señalizada y aislada para impedir el acceso de personas o vehículos ajenos al proceso, si las máquinas, equipos, herramientas fueron inspeccionados y están en adecuado estado de funcionamiento, si tiene las herramientas y equipos de protección personal para completar el trabajo de forma segura, si los ejecutantes garantizan la presencia permanente de otro trabajador en tareas de alto riesgo, se deben realizar como mínimo 2 personas esas actividades, si los huecos en pisos, bordes de losa, plataformas y demás están debidamente señalizados y aislados para prevenir caídas, si la iluminación natural o artificial del área es suficiente para ejecutar el trabajo de manera segura, si las sustancias químicas están rotuladas, si el lugar cuenta con condiciones atmosféricas favorables, si se realizó el análisis de riesgo y si se tienen identificados riesgos adicionales como tuberías enterradas o líneas eléctricas. Luego se tiene el punto 1, 2 y 3 para cada ítem, donde cada uno de estos ítems de esta lista se deben validar 3 veces al día: en la mañana, en la tarde antes del almuerzo y después tipo 3, 4 de la tarde antes de salir, antes de entregar el trabajo, recibir o cerrar el permiso. La verificación debe ser sí, no, no aplica, y en la renovación en caso de darse también debe ser este ítem. A continuación se registran nombres y apellidos de los ejecutantes, números de cédula, firmas, si están afiliados a Seguridad Social, si cuentan con aptitud médica y si cuentan con recertificaciones, certificaciones o entrenamiento. Luego viene la parte de las firmas de quien activa plan de emergencia, el coordinador de alturas, el supervisor de confinados, los emisores de permisos del resto de tareas de alto riesgo. Luego viene si es renovación o cancelación, las horas y las firmas, si es cancelación el motivo y los responsables de cancelación, y por último los seguimientos a la ejecución del trabajo, donde se diligencian nombres y apellidos de quien realiza el seguimiento, el coordinador, el supervisor de confinados o el emisor del permiso, y las observaciones con el horario.
Continuamos con las listas de chequeo para cada uno de los trabajos y los equipos de acceso. Entonces hay una lista de chequeo propia para trabajo en espacios confinados, una lista para trabajo en alturas, una para trabajo en escaleras, una para estructuras fijas, una para izaje de cargas, para trabajo con energías peligrosas, para trabajo con equipos de elevación, para trabajo en andamios, trabajo en caliente, equipo de soldar, equipo pulidoras y taladros, equipo de corte e izaje mecánico de cargas. Finalizando el módulo de permisos, vamos a entrar al módulo de investigación de accidentes e incidentes laborales. El formato tiene la finalidad de registrar los datos de los accidentes e incidentes laborales y ambientales, la estructuración de la investigación, analizar las causas básicas e inmediatas de los accidentes y de las causas analizadas, plantear y ejecutar planes de acción para que los eventos no se repitan. ¿Cuándo se realiza? Cada que ocurran accidentes e incidentes laborales y ambientales. ¿Quién lo debe realizar? Los gestores HSE inician con la recolección de la información preliminar, pero el equipo investigador incluye adicional a los gestores, al colaborador accidentado o implicados en el incidente cuando es posible, al coordinador de obra y jefe inmediato, a los integrantes del COPAS, al líder o analista HSE y personal HSE del cliente cuando se considere conveniente. ¿Cuál es el procedimiento de reporte de accidentes de trabajo? Comunicar inmediatamente al jefe inmediato o al gestor HSE de cada centro de trabajo o centro de operaciones. Reportar a seguridad y salud en el trabajo de Faismon SAS o Faismon Logistics, líder HSE. Esperar que la persona a la que se le informó radique el incidente de trabajo en Colmena, dirigirse al centro asistencial que le asignaron con la cédula, que de allí se comunicarán con la ARL. Informar después de la atención al analista, gestor o líder HSE y hacer llegar las incapacidades originales a Faismon SAS al correo incapacidades@faismon.com. Todo colaborador de Faismon tiene prohibido presentarse a un centro médico sin antes reportar la eventualidad a Faismon de acuerdo al procedimiento que se describe. A continuación vamos a ver el formato, cómo se diligencia, qué datos contiene. Primero, tiene la identificación de los empleadores, ¿cierto? En este caso, de Faismon o Faismon Logistics, hay que incluir la razón social, la dirección, el correo, el teléfono, el municipio, el tipo de identificación o NID, etc. El segundo campo tiene la información de persona que se accidentó o las personas implicadas en los incidentes. En la información sobre el incidente se debe registrar tiempo, modo y lugar del incidente o el accidente, fecha del incidente o accidente, día de la semana en que ocurre, hora del evento, centro de trabajo, dirección, actividad económica, departamento de ocurrencia, municipio de ocurrencia, si los trabajadores o el trabajador estaban realizando su labor habitual, cuando el trabajador presente su incapacidad en caso de tenerla, días de incapacidad al diagnóstico y si fue atendido inicialmente por la brigada o un centro médico. El tipo de eventualidad se debe marcar, en este caso es un incidente, entonces este fue el que marcamos, pero si es accidente, pérdida de contención primaria o emisiones no controladas o mala disposición de residuo o alguna de las otras que se tienen pues descritas en el formato. ¿Cuál es la zona de ocurrencia? Si fueron áreas de producción, pasillos, escaleras, etc. ¿Cuál fue la parte del cuerpo afectada? El formato tiene todas las partes del cuerpo para marcar cuál fue la parte afectada. También están los tipos de lesiones que se pueden generar para marcarla, los agentes que pudieron contribuir al evento y los mecanismos o formas de los accidentes o incidentes. Se debe registrar la descripción del evento, anexar videos, fotografías o dibujos y la versión de los trabajadores implicados
anexar nombres completos, cédulas y cargos con las versiones de los testigos, hacer el análisis causal con el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, que a continuación les voy a explicar. Eh, en el tema de las causas, cuando yo haga mi análisis, tengo que identificar causas básicas y causas inmediatas. En las causas básicas están los factores personales y factores del trabajo, y en las causas inmediatas están los actos inseguros y las condiciones inseguras. De estas causas analizadas debemos identificar una causa raíz que generó el evento, y esta tener registrado uno o más planes de acciones contundentes que eliminen en lo posible la causa raíz para que estos eventos no se presenten. Y de las demás causas, independientemente si fueron la causa raíz o no, también deben tener pues como unos planes de acción. En las medidas de intervención se debe realizar el plan de acción para cada una de las causas, como se los dije, ponerlos en verbo en forma infinitiva, poder tener una forma de entregar una evidencia de ese plan de acción que sea efectivo, poner si es en la fuente, en el medio o en la persona, quiénes son los responsables, fechas de implementación y cuando verifique fechas de verificación de estos planes de acción. El comité investigador, entonces los trabajadores, el personal de seguridad y salud en el trabajo, el COPAD, representante legal, la parte del cliente, el líder HC o analista y todas las personas que intervengan. Los datos de la investigación, fecha, hora, departamento, municipio y dirección donde se llevó a cabo y fechas de remisión en caso tal de que sea un caso 1401 a la ARL. Lo que estamos viendo a continuación es la espina de pescado diagrama de Ishikawa, que es como se identifican las causas para generar los planes de acción. En este caso, en la espina vertebral o la parte central del pescado aparece la lesión o daño sufrido en el incidente, y en las flechas transversales, que son como el esquelético del pescado, aparecen las causas por las cuales pueden ocurrir eventos, y aquí es donde nosotros en el análisis que hagamos, con las entrevistas que tengamos, con los videos, con las fotos, con la reconstrucción del evento, podemos determinar esas causas, que esta es la parte principal de las investigaciones. En este caso, uno de las espinitas son herramientas donde pueden ser inexistentes, en mal estado, inapropiadas o mal empleadas, u otras en la que siguen máquinas y vehículos, puede ser por tecnología obsoleta o inapropiada, por sistemas de seguridad, guardas, sistemas de bloqueo u otro, o por avisos de seguridad inexistentes o inapropiados. En las normas y procedimientos puede que sean inexistentes los procedimientos para ese trabajo que se estaban haciendo, desconocidos, inadecuados, mal aplicados u otros. En el tema de personas, por actitud, puede ser por motivación, autoestima, autocuidado, negligencia u otro. Por actitud en el tema de capacitación, entrenamiento psicológico desde la parte de formación física u otras. En la espinita donde dice materiales, puede ser por materia prima, producto terminado, producto desecho u otro. En el entorno está el entorno interno y externo, que en el interno están pisos, paredes, techos, escaleras, mobiliario y otros. En el externo están vías por violencia social, fenómenos naturales u otros. En gerencia está política, recursos, supervisión u otros. Y en elementos de protección personal, si fueron inexistentes esos elementos, en mal estado, inapropiados, mal utilizados u otros. Y aquí finalizaríamos pues como el módulo de investigación de accidentes. A continuación vamos a empezar con la explicación del programa de rehabilitación y reintegro que maneja Faithmon y Faithmon Logistics, adaptado pues a la resolución 3050 del 2022, y que funciona para hacerle seguimiento, readaptación y reintegro a los trabajadores que se incapacitan por accidente de trabajo, que tienen secuelas o por enfermedad general, y que estas enfermedades por lo general tienen también unas secuelas y unas repercusiones en la salud importantes en los trabajadores.
Entonces, en la primera fase, que es la identificación de casos de accidente y enfermedad laboral y enfermedades comunes, para ingresar al programa. Entonces, el líder HSE o la analista HSE se identifican los casos según el criterio de ingreso al programa de rehabilitación y reintegro, donde hay que verificar una lista que ya nosotros tenemos en el programa. El líder HSE, en este caso, alimenta la matriz de casos de salud en seguimiento con la información que corresponda. El médico laboral en IPS verifica y valida la atención del dictamen, recomendaciones en caso de requerirse, genera las remisiones para definir origen de patologías y hace la evaluación para evaluar estado de salud. El líder HSE, gestor HSE, analista HSE realizan la reunión con jefes inmediatos, directores, coordinadores de obra, etcétera, para revisión y definición de tareas a asignar, socialización de recomendaciones médicas con trabajador y con el jefe inmediato, oficializar el formato en acta de entrega de rehabilitación y seguimiento al caso. El jefe inmediato debe tener presente y respetar todas las recomendaciones médicas, acompañamiento al trabajador y comunica al área de seguridad y salud en el trabajo todos los cambios que se presenten. En la fase 2, que es la evaluación del caso y la implementación de recomendaciones, en este caso la RL, a través del programa de rehabilitación y reintegro, genera recomendaciones y restricciones y asesora a la adaptación laboral, acompaña y sigue los casos de acuerdo con la adaptación y cambios en su estado de salud con todo un equipo interdisciplinario. En la fase 3 de seguimiento, la RL realiza en trabajadores con accidentes de trabajo o enfermedades seguimiento de acuerdo con todos los criterios definidos en el programa. Se realizan los seguimientos por el profesional designado por la RL en campo, de acuerdo a la evolución del caso, hasta que éste tenga su cierre administrativo o una calificación de pérdida de capacidad laboral. La empresa, desde el área HCE, gerencia, gestión del talento humano, asesores de ARL, desde el programa de rehabilitación, se realiza el seguimiento de acuerdo a evolución de todos los casos en trabajadores que tengan recomendaciones emitidas por médico laboral en exámenes ocupacionales de ingreso y periódicos o dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológico. Se realiza de acuerdo a cada caso puntual y se realiza el licenciamiento de matriz de seguimiento médico laboral. Se realiza al nivel de la empresa las modificaciones o ajustes al ambiente y el puesto de trabajo que requiera y que sean viables para garantizar el desempeño productivo del trabajador que se está reintegrando. Y el trabajador retoma su actividad habitual o la definida de acuerdo a estado de salud, cumple con las recomendaciones dadas a planes de readaptación, rehabilitación y reintegro definidos. Debe cumplir el trabajador también con recomendaciones dadas en los planes de rehabilitación y debe notificar todos los cambios y novedades en su estado de salud. En la fase de control médico, la ARL, todos los trabajadores con accidentes, enfermedades laborales o enfermedades generales en seguimiento al programa, de acuerdo a criterios definidos, según evolución, tendrán evaluaciones con equipo médico interdisciplinario para definir prolongación o finalización de recomendaciones o restricciones médicas. El líder HCE, en trabajadores que tengan accidentes comunes, se debe enviar nuevamente a valoración ocupacional, en este caso soportado en evaluaciones tratantes para definir prolongación o finalización de recomendaciones o restricciones. En trabajadores con recomendaciones emitidas por médico laboral desde los exámenes de ingreso o de los exámenes de control o de ingreso a algún sistema de vigilancia, eh, se enviará pues como a la EPS para su respectiva patología cuando estas enfermedades son laborales y se realiza siempre seguimiento al programa con los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y también desde el programa, pero en este caso los que no atiende ARL, sino que está con EPS y con el laboratorio médico, también entra pues como el seguimiento al caso de salud. En este caso, el trabajador debe asistir a todas las evaluaciones médicas de control
y debe notificar todas las novedades en su estado de salud y debe aportar los conceptos médicos tratantes para la evaluación ocupacional con toda la información correspondiente del caso. Por último, la etapa de cierre administrativo del caso se realiza por parte del líder HSE, pues en su momento tendremos que eh, consultar asesorías con los médicos de la EPS, de la ARL, del laboratorio, pero una vez se tenga un concepto ocupacional de finalización de recomendaciones o restricciones de cualquier origen, se realiza el acta de notificación de finalización de las mismas y en caso de que el trabajador renuncie o sea retirado antes de haber terminado todas las etapas del programa, se levantará un acta para cierre administrativo del caso. Este es el formato de seguimiento a casos de salud del programa de reintegro. Se tiene la información pues como cuando se debe hacer seguimiento a un caso, de si el trabajador si está solicitando las citas médicas, está yendo a los controles, está entregando la información, está dando información sobre el estado del caso de salud, se debe registrar fecha, hora, nombre del empleado, cargo, cédula, hora de inicio y hora de finalización del seguimiento. ¿Cuáles son los temas de seguimiento documental y seguimiento en el puesto de trabajo con el colaborador? Compromisos de seguimiento, en este caso, a qué se compromete el trabajador, a qué se compromete la empresa, quién es esa persona que adquiere ese compromiso, las fechas y unas observaciones adicionales si hay lugar. Si se cumple con restricciones o recomendaciones médicas o si no aplica, qué tipo de recomendación médica tiene, fecha de próxima reunión y el listado de asistencia que está en el mismo formato a los que hacen seguimiento al caso de salud. El médico de la ARL, el médico de la EPS, el trabajador, el coordinador, el gestor, líder HSE, analista HSE, etc. Finalizando el tema de seguimiento a casos de salud del programa de rehabilitación y reintegro, vamos a iniciar con el módulo del procedimiento de entrega de los EPP. En este caso, en el flujograma que vemos, tiene un inicio, luego cuál es la entrada, el diseño y la actualización de matriz de EPP, que se conversa con la matriz de identificación de riesgos y peligros de acuerdo al cargo y las actividades. Luego de ahí ya sabemos qué elementos de selección se tuvieron para cada cargo, para ese elemento de protección personal controlar el riesgo en campo. Entonces se realiza esa selección, se realiza el pedido por CIESA y pasamos a un inventario de PP y dotación que deben tener pues como los trabajadores para realizar sus trabajos. Luego a estos elementos de protección personal se les genera un mantenimiento, limpieza, buen almacenamiento y cuando salen ya de su vida útil, que ya se rasgaron los guantes, se rayaron las gafas, eh, hay algún elemento que ya no cumple con su función, el trabajador debe hacer reposición entregando el elemento deteriorado, se realiza su cambio, se toma para disposición final y ahí finalizaría pues como el procedimiento. Los elementos de protección personal y dotaciones se deben registrar en el formato que vamos a ver a continuación, donde se registra el nombre completo del empleado, documento de identificación, centro de trabajo, fecha de ingreso, qué tipo de elementos se le está entregando, si se le está entregando por primera vez, por reposición o por pérdida, debe aparecer la firma de la persona que recibe el elemento o las botas o el pantalón, la camisa o el equipo de protección contra caídas o un equipo específico para protección respiratoria para confinados y se registra acá. Y acá en este mismo formato dice que los trabajadores se comprometen a utilizar el elemento, a cuidarlo y a hacer buen uso de ellos. Entonces, cada trabajador debe tener un formatico de entrega, dotación, elementos de protección personal, donde tengamos el histórico de todo lo que le estamos suministrando. A su vez, cuando se va a ir un trabajador y hay que firmarle paz y salvo, termina una obra o proyecto y tiene que entregar elementos, en el mismo formato debe realizar la entrega y se debe registrar quién lo entregó, cuándo lo entregó
y la persona que recibió debe firmar también. A continuación vamos a ver la estructura de una carta de cobro de PP extraviados o a los que se les dé mal uso. Esto está amparado en el código, en varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Esto no lo estamos haciendo de manera ilegal, para responder algunas preguntas que siempre surgen. Y esto se hace es porque hay elementos de alto costo que se le entregan a los trabajadores y los pueden extraviar, ¿cierto? Entonces, esto hay que generar el cobro, como lo son, por ejemplo, arnés, eslingas, protectores auditivos tipo copo, tipo siliconado, mascarillas full face, que se le entregan a veces a los trabajadores y por descuido de ellos mismos los embolatan. Entonces, en este caso, hay que generar un cobro. A continuación, vamos a ver la estructura de la matriz de elementos de protección personal, donde hay una clasificación del elemento, el nombre del EPP, las características, cuál es su uso y para qué tipo de riesgo se entrega o se suministra, cuál es el mantenimiento, el almacenamiento, los criterios para dar de baja, las inspecciones, las reposiciones y la vida útil del elemento. En este caso, en cada planta deben construir de acuerdo a los riesgos esta matriz de elementos de protección por personal, por riesgo, por cargo y deben contemplar todos los necesarios para contemplar todos los riesgos para la buena ejecución de la actividad y la prevención de accidentes y enfermedades laborales. A continuación vamos a ver cuál es el manejo desde el gobierno corporativo de Faismon y Faismon Logistic ante el incumplimiento a seguridad y salud en el trabajo y ambiental. Entonces, ¿cómo se maneja? Para faltas de como son actos inseguros por no uso de algún EPP, omisión de normas o procedimientos, cuando, cuando la falta pone en riesgo la vida, no ponga en riesgo la vida, se debe levantar un parte pedagógico. Es decir, cuando los trabajadores cometan un acto inseguro, pero que éste se identifique y se pueda revisar que es un acto inseguro que no estaba poniendo en riesgo la vida, se aplica un parte pedagógico. Pero cuando las faltas ponen en riesgo la vida del trabajador, por ejemplo, no realizar el bloqueo de energías peligrosas a máquinas o equipos, no utilizar el arnés, la linga o trabajar en alturas mayores a 2 metros sin usar la protección, los equipos de altura, cuando no se usa la protección facial para soldadura, careta de soldadura, gafas de corte, mientras se realiza también desplazamientos como ascenso, descenso, posicionamiento en alturas, sin encontrarse asegurado un punto de anclaje, cuando se inician movimientos de carga sin contar con un plan de izaje, empezar tareas de alto riesgo sin tener el permiso y el análisis de riesgo, extraer elementos de la planta ilegalmente, iniciar tarea de aperturas de líneas sin bloquear los sistemas, realizar aperturas de línea de químicos sin los EPP requeridos, no realizar mediciones en confinados o ingresar a espacios confinados sin validar la seguridad o mediciones del mismo, dejar rejillas de plataformas, tapas o rejillas de silos o protecciones de huecos o vacíos sin señalizar, realizar actividades sin haber recibido la orden directa de un supervisor, se debe enviar a proceso disciplinario a descargos a la Dirección de Talento Humano. A continuación vamos a ver la estructura de los partes pedagógicos. Como lo vimos a continuación, aquí hay unas faltas o sanciones que se incluyen dentro del parte pedagógico y que en este caso son actividades o actos inseguros o cualquier desviación a procedimientos que cometen el trabajador y que esta herramienta nos ayuda a nosotros a generar ese control, ese llamado de atención y ese compromiso a que el trabajador debe realizar la tarea de manera segura. En este caso, para trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas, trabajos generales en los que no esté cumpliendo, se debe de llamar la atención al trabajador a través de este formato, que aparece con los nombres y apellidos, fecha, cédula, obra,
si no usa el casco de seguridad, si no hace el uso de la protección respiratoria, si hace caso omiso de la señalización o de limitación establecida, si no usa los guantes, si no usa la protección auditiva, el barbuquejo, si no hace uso del calzado suministrado por la empresa, si usa accesorios no permitidos en la jornada laboral como anillos, cadenas, relojes, aretes, pulseras que implican riesgo de atrapamiento, uso inadecuado de uniforme, uso inadecuado y cuidado de las herramientas, máquinas y equipos, falta de aseo personal, no cambiarse el uniforme, no utilizar redecillas ni afeitarse, omisión de dispositivos de seguridad para máquinas, equipos o herramientas y clasificación inadecuada de residuos. Acá, en esta parte del formato, se diligencia el motivo del incumplimiento, cuál es el compromiso de ese trabajador para mejorar, cuál es la fecha de seguimiento que ese trabajador sí está cumpliendo con ese compromiso, porque no es solo comprometerse, sino realmente hacerlo. Y el incumplimiento, en este caso, de acuerdo a la estructura del parte pedagógico, se tiene acá la notica que dice, primero, se realiza un parte pedagógico acompañado de una sensibilización sobre el incumplimiento a los procedimientos y normas identificados. Esto sería un parte pedagógico. En el segundo parte pedagógico se hará llamado de atención con copia de la hoja de vida. Y en el tercer parte pedagógico sería un proceso disciplinario de acuerdo al reglamento interno del trabajo, siempre y cuando este llamado de atención no se lo esté haciendo, como lo vimos anteriormente, a una falta que ponga en riesgo la vida del trabajador, porque en el caso de las faltas que ponen en riesgo la vida del trabajador, dan de inmediato un proceso de descargos. Firma el empleador, pone la cédula, pone las observaciones y el gestor, el coordinador de obra o la persona que hizo el parte. ¿Cómo se hace una solicitud de descargos? Se le pone a la directora de talento humano con copia al líder de seguridad, al director de la unidad de negocio, al coordinador de obra y al líder que corresponde el correo electrónico, donde acá estoy poniendo un ejemplo. Buenos días, Sandra, cordial saludo. El día de hoy, 30 de mayo, siendo las 9:50, el colaborador Pedrito María Aguirre, con cédula tal, se encontraba realizando un trabajo de soldadura de un reactor a 5 metros de altura aproximada en área de destilación y se evidencia en el recorrido realizado por mí y el coordinador de la obra sin anclarse al andamio multidireccional, contando con el arnés y las lingas suministradas por Feynman para dicha labor. Adicionalmente, no realiza señalización en la parte de abajo para evitar golpes a las personas que circulan por debajo por objetos que puedan caer. De inmediato se hace bajar al trabajador del andamio, se hace retroalimentación constructiva y se le informa que se va a enviar la información al área de talento humano porque es una falta que pone en riesgo su vida y la de otras personas y debe acudir por ello a proceso disciplinario. En este caso, así de forma clara a qué horas, en qué área, qué estaba haciendo, cuál fue la falta, cuál fue la retroalimentación que se le hizo, qué norma estaba incumpliendo, se debe enviar el correo completo al área de talento humano, en este caso a la directora, para que se cite a proceso disciplinario. Luego de esto, una vez recibida la información, la directora de talento humano con su equipo realiza pues como la situación respectiva a través de una carta. En este caso acá está la respuesta a los descargos. Cordial saludo, estimado. Comparto citación a descargos del colaborador. Favor hacer entrega de la citación y enviarla firmada por este medio, sin otro en particular que a disposición para cualquier información. Una vez recibida la respuesta por parte de la directora de talento humano, se debe hacer firmar la notificación al colaborador y retornar dicha notificación firmada y garantizar por parte del coordinador de obra y gestor HSE que el colaborador asista en la fecha y hora programadas al proceso disciplinario. A continuación vamos a ver el formato de reporte de eventualidades.
El formato de reporte de eventualidades tiene la finalidad de que cualquier colaborador de la compañía pueda reportar actos inseguros, condiciones inseguras, incidentes laborales o ambientales, daños a la propiedad o cualquier otro aspecto relacionado con su seguridad y o la de sus compañeros. Cuando se realiza el reporte de eventualidades, inmediatamente se detecta el hallazgo con oportunidad de mejora. ¿Quién lo debe realizar? Todos los trabajadores operativos y administrativos, independiente de su rol y su cargo. ¿A quién se le debe entregar? Al gestor HSE para que gestione la mejora. ¿Cómo se gestiona la mejora? Si es condición, se informa de inmediato por correo electrónico al o los responsables de la medida de control. Se pasa a la matriz de mejoramiento SST para su seguimiento hasta el respectivo cierre, matriz que vamos a ver más adelante. Si es acto, se levanta parte pedagógico, se envía a proceso disciplinario de acuerdo al procedimiento visto anteriormente y si es incidente, se procede con la investigación respectiva. Este es el formato de reporte de eventualidades, donde dice la obra, el lugar donde ocurrió el evento, la hora del evento, cuál fue el medio del reporte, cuál fue la situación reportada, la descripción específica lo más detalladita posible de la condición que se está reportando, cuáles son las posibles consecuencias de que si eso no se corrija se pueden presentar, cuáles son las medidas y opciones que se pueden tomar para corregir esto, nombre y teléfono de quien reporta, correo electrónico de quien reporta y en la segunda parte del formato quien recibe, firma y fecha de quien recibe, el seguimiento, las actividades que se deben realizar o si no es viable se debe poner en el formato en caso de que no sea viable porque no se puede procesar ese reporte y se le debe hacer seguimiento pues como a los planes de acción que se generan a partir del reporte. A continuación vamos a ver la estructura de la rendición de cuentas de seguridad y salud en el trabajo, que arranca con la pirámide de BIR, donde en la parte de arriba están los números de accidentes que han ocurrido en esos días hasta donde se está haciendo el corte del informe, el número de incidentes, el número de condiciones inseguras y el número de actos inseguros. Se pone la fecha del último accidente y los días sin accidentes en la planta. Luego se ponen las estadísticas históricas del año anterior y el año en curso con los días de ausentismo para poder presentar pues como una estadística de información. Los accidentes del 2024, en este caso, en este ejemplo, qué ocurrió, las fotos y más o menos cómo ocurrió para poder tener en cuenta pues como de esa planta qué es lo que se está reportando a nivel de accidentalidad. Se pone también las medidas de intervención y los planes de acción que se tienen derivados de los accidentes, con fecha, descripción, divulgación, socializaciones, etcétera, los planes de acción y en qué estado se encuentran, cerrados, pendientes, en proceso, las evidencias que se tengan para el cierre del accidente, el histórico de los incidentes, la gráfica de las condiciones inseguras en obra, en este caso las condiciones reportadas, las condiciones gestionadas y el cumplimiento de esos planes de acción de las condiciones inseguras que se reportan. La descripción en cuadro de las condiciones inseguras, fecha de reporte que se describe, son los planes de acción y cuál es el estado. Las condiciones inseguras que se reportan con su evidencia fotográfica, lo que se encuentra pues en estado pendiente con la X roja y lo que está gestionado con el chulito verde. Acá podemos ver otro ejemplo de más condiciones inseguras que se debe hacer y en este caso como todavía están abiertas entonces quedan todavía pendientes por el cierre. En este caso otras más y unas que ya están gestionadas.
Los comportamientos inseguros igualmente, que son principalmente unidos a los partes pedagógicos y de esa parte se deriva pues como la estadística, los actos inseguros reportados versus los actos inseguros gestionados, si se cambió el elemento, si se entregó el elemento, si se realizó un parte, si se realizó un proceso disciplinario, la descripción de los actos inseguros en el cuadro, fecha, descripción, planes de acción y el estado. En el ausentismo por enfermedad general, los eventos generados y los días de ausentismo por estos eventos, el cuadro del ausentismo, en qué mes se presenta el ausentismo, cuál es el diagnóstico, cuál es la población impactada, o sea, cuántos trabajadores impactó ese ausentismo y los días de ausentismo que está generando. El ausentismo por accidentes de tránsito, en este caso se describen también en gráfico, en este caso como en esta planta que se estaba realizando este informe no ausentismo por accidentes de tránsito, entonces aparece bien la estadística. Aquí la descripción del ausentismo por accidentes de tránsito, que para el caso hasta el mes de abril no se presentaron accidentes por siniestros viales. Incidentes ambientales, en este caso también, si se presenta algún incidente ambiental, hacer las gráficas y poner las gráficas comparativas año a año. Los certificados hábiles en el trimestre, entonces cuál es la habilidad, en qué se certificaron los colaboradores y cuántas cantidad de personas en cada una de las habilidades se certificaron. En el programa de inspecciones, de las inspecciones derivadas, cuántos eventos se reportan en las inspecciones, cuánta cantidad de hallazgos de esos que se revisaron en las inspecciones se solucionaron y cuál es el cumplimiento de estas medidas de control. ¿Para qué? Para revisar una estadística de que yo lo que estoy inspeccionando y de esos hallazgos que estoy encontrando en las inspecciones, si les estoy haciendo gestión. El cuadrito de las inspecciones planeadas por el mes extraído del plan de trabajo. Ya finalizando el tema de la rendición de cuentas, vamos a revisar el instructivo de la matriz de mejoramiento SST. La matriz de mejoramiento SST se tiene para garantizar que los requerimientos de cualquier tipo que entran al área, nosotros les podemos hacer un seguimiento y les podemos dar un cierre efectivo y todo lo debemos incluir acá, desde reportes de eventualidades hasta otras condiciones pues que se deben tener en cuenta para la matriz.